Asambleísta Juan Carlos López. Señor presidente, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Esta ley de deporte prácticamente coincidimos todos los compañeros asambleístas, ya que a través de ella, pues, el deporte, la cultura física, es sinónimo de cuerpo sano, mente sana. Recuerdo que en las sesiones anteriores estábamos hablando de la reforma tributaria, en donde se hablaba del impuesto al ICE. Y yo creo que aquí, si nosotros ponemos mucho interés en lo que significa la infraestructura deportiva a nivel nacional, creo que vamos a aportar mucho en disminuir lo que significa el consumo del cigarrillo y el consumo del alcohol. Voy a hacer algunas observaciones y como se trata de algunos articulados directamente, es con su permiso, señor presidente, que voy a leer algunos artículos que de acuerdo a mi posición tienen que ser revisados por la comisión. En el artículo 3, el ser y el deber ser son términos axiológicos, es decir, son términos de valores. El ser es una realidad independiente de cualquier voluntad. Hace referencia a aquello que es natural, que procede de una causa, la necesidad y que se impone incluso sobre la voluntad de un tercero. El deber ser nos habla de todo aquello donde la voluntad humana gobierna e influye. Los derechos reconocidos en la Constitución son y pueden imponerse sin necesidad de la voluntad de terceros. La redacción de este artículo 3 equivocadamente le da preeminencia al deber ser, que deja a la libre voluntad de un tercero el ejercicio, respecto y aplicación de los derechos. Por lo tanto, el texto recomendado en el artículo 3 de la práctica del deporte, educación física y recreación, la práctica del deporte, educación física y recreación son libres y voluntarias y constituyen un derecho fundamental de la formación integral de las personas que las convierte en una cultura de vida que debe ser protegida por todas las funciones del Estado. Esto con respecto al artículo número 3. La observación 2, en el artículo 6, la Constitución de la República establece en su artículo 382 la autonomía de organizaciones deportivas y de la administración de los escenarios administrativos. Por un error en el artículo 6 del informe de la Comisión, se omite la palabra de, antes de y la administración de los escenarios deportivos, lo que cambia el sentido de lo mandado en el artículo 382 de la Constitución, que debe recogerse en su texto literal. Por lo tanto, el texto recomendado en el artículo 6 sería de autonomía, se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la práctica del deporte, la educación física y la recreación, en lo que concierne a la libre gestión del ejercicio de sus funciones. Y por lo tanto, lo demás se conserva el artículo 6. La observación 3 sería en el título 3 del Ministerio del Deporte y Actividad Física. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define sectorial como primero adjetivo perteneciente o relativo a un sector, parte de una colectividad con caracteres peculiares. Cada vez que dentro del proyecto de ley quiere hacerse referencia al Ministerio del Deporte y Actividad Física, se lo hace como ministerio sectorial. La expresión ministerio sectorial dentro de la ley de deportes y en el contexto global de la misma podría no tener mayores inconvenientes. Sin embargo, las disposiciones de cualquier cuerpo legal son expresadas, invocadas, utilizadas aisladamente, por lo que considero necesario que en el artículo 13 del proyecto, así como en todos los que se diga ministerio sectorial, se cambie la expresión por Ministerio del Deporte y Actividad Física. La observación 4 de las organizaciones deportivas, artículos 138 y siguientes,
Uno de los elementos básicos de las asociaciones de cualquier tipo es la autonomía, es decir, la capacidad de poderse regirse por sí mismas, lo que incluye desde luego la posibilidad de tomar sus decisiones y realizar sus propios proyectos. Todas las organizaciones deportivas enumeradas en el artículo 138 del proyecto de ley deben, de conformidad con los artículos 139 y 140, adecuarse al Plan Nacional de Desarrollo. En el caso de las ligas deportivas cantonales, parroquiales y barriales, las actividades que desarrollan son basadas en la realidad de cada uno de los sectores en los que tiene su influencia y ninguno más allá que ellos mismos conocen sus necesidades, su gente, por lo que creo que son las llamadas a planificar y coordinar las actividades del Ministerio, sin dejar de reconocer el control que debe ejercer el Ministerio del Deporte, pero en apoyo y no coartando las iniciativas de las organizaciones deportivas. El texto sugerido, entonces, en el artículo 140 sería el control de programa y proyecto. Los programas y proyectos financiados con fondos públicos deberían ser controlados por el Ministerio del Deporte. Estas observaciones, señor presidente, lo voy a hacer llegar por escrito para que los compañeros de la comisión lo tomen en cuenta en el caso de que ellos consideren así necesario. Las ligas barriales en nuestro país son alrededor de 1 millón de deportistas, por lo tanto, sí es necesario que ellos formen parte de la actividad en lo que es la educación física y el deporte. Seguimos, señor presidente, y quiero llegar nuevamente a los compañeros asambleístas. Todos estos proyectos de ley son concentradores de poder. El día de ayer salió una caricatura en el diario El Comercio, donde el presidente de la República, economista Rafael Correa, ya no le alcanzaba las manos para sostener tanto poder. Entonces eso es lo que está pasando, eso es lo que visualiza el pueblo ecuatoriano. Es importante en ese sentido, en la toma de decisiones de cada una de las leyes, entender que nosotros tenemos que construir la arquitectura de las leyes que forman la nueva Constitución, leyes y una Constitución que sea para los 11 millones de los 13 millones de ecuatorianos y que sea para largo plazo. Muchas gracias, señor presidente.